Buenos días, chicos y chicas. Reciban un cordial saludo y espero que se encuentren pues disfrutando de salud y de bienestar familiar. Para el día de hoy, en este encuentro virtual, vamos a hacer un repaso de un capítulo que me parece que es interesante, del cual pues ustedes ya lo manejan, pero lo traigo aquí a colación porque pues me parece que es bueno recordar ciertos temas que forman parte de ese contenido temático de las pruebas de estado. Y recordamos algunos conceptos y socializamos dichos contenidos, y también porque todavía estamos construyendo la guía de aprendizaje unificada 4. Entonces, por eso esta temática pues la he traído aquí para reflexionar sobre ella y socializar unos temas que me parecen importantes. Entonces, me permito compartir aquí pantalla. Bueno, pues chicas, creo que a ustedes pues de pronto ya les llegó, o ya miraron esta guía de aprendizaje. Es una guía de aprendizaje, pues no es unificada. Sí, ya les comentaba de que estamos en la construcción de la guía de aprendizaje interdisciplinar 4. Por lo tanto, pues ya se agotaron algunos temas anteriores y he traído esta temática a colación para que ustedes pues tratemos entre todos pues socializar el estudio de los gases como para comprender la discontinuidad de la materia. Realmente este es un tema que pues ustedes ya lo manejan, entonces por eso hago énfasis en que es un repaso de estos temas. Si ustedes miran, aquí hay unos desempeños de aprendizaje. Se habla de asumir una actitud crítica frente a la contaminación ambiental con gases tóxicos. Explicar el cambio de volumen de los gases frente a las variaciones de presión y temperatura con base en las leyes establecidas. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos el capítulo de los gases, hay varias leyes, ustedes las van a recordar. Ese es el propósito pues de este encuentro virtual. Pero a pesar de que en química pues se estudia este capítulo de los gases, hay que tener una actitud crítica frente a la contaminación ambiental. Y aquí se colocó esta foto para que ustedes pues hagan una disertación frente a cuáles son los contaminantes, ¿no? Como más
pues que inciden, ¿no?, más en la contaminación atmosférica. Pues no estamos hablando aquí de la contaminación de ríos ni del mar, sino simplemente de la atmósfera, ¿sí? Por eso estamos hablando de los gases. Entonces, me permito pues leerles la parte de la introducción. Dice: vivimos inmersos en dos océanos, uno gaseoso, la atmósfera, constituida por el 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Esos otros gases son vapor de agua, dióxido de carbono y gases nobles. El océano líquido lo compone el agua, que se encuentra casi en todas partes, forma el 70% de la superficie terrestre y es una sustancia de importancia para la vida. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. Bueno, me gustaría que alguno de los estudiantes me hiciera alguna disertación, algún análisis, qué observa en las dos fotos y qué puede decir sobre esa parte, como para ir entrando ya un poquito en el tema. Cuando hablamos de la contaminación ambiental por gases, hay una palabrita que ustedes creo que la manejan, que es el smog, ¿sí? Que es contaminar el aire, ¿no? El aire se mezcla entonces con unos gases tóxicos, ¿sí? Generalmente esos gases tóxicos están allí. Cuando hay un exceso de dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que es un gas altamente tóxico, ese lo libera por el exhausto, pues los carros, todos los vehículos. Eh, la parte de la utilización de hidrocarburos, eso ustedes ya manejan muy bien, ¿sí? Sobre todo, pues, todo ese combustible fósil que nosotros hablábamos cuando estábamos allá en el estudio de los hidrocarburos, en la parte del estudio de todos los alcanos, alquenos, alquinos, de cadena lineal y cadena ramificada. El óxido de nitrógeno, NO o dióxido de nitrógeno también, los óxidos de azufre y el dióxido de azufre fundamentalmente. Ustedes saben que el ozono, en la ionosfera, hay una capa por encima de la atmósfera, que es la ionosfera. Allá hay ozono y es un filtro para pues evitar que los rayos solares vengan, pues vienen con radiaciones UV, o sea, ultravioleta, que son pues, altamente dañinos, ¿no? Para todos, ¿no?, los seres vivos, no solamente para el hombre, para la vegetación, para los animales, para el hombre. Bueno, pero el ozono ya en el suelo, en la atmósfera, es decir, por debajo de la atmósfera, o en la Tierra, es dañino, es muy dañino porque entra a reaccionar con la parte de la radiación solar y pues produce contaminantes de la atmósfera. Entonces, eh, cuando ustedes hablan de smog o escuchan esa palabrita, no es más que es la contaminación del aire, ¿sí? El aire entonces se contamina por la presencia de gases tóxicos, que generalmente son producidos, uno, miramos ahí la parte de cómo se está quemando los bosques, esa cantidad de humo, que generalmente en el humo sale es negro de humo, o sea, carbono, ¿sí? En las quemas, cuando se está quemando. Eh, también pues hay producción básicamente es eso, ¿sí? Y si ese humo se mezcla con la parte del vapor de agua o niebla, que se llama, pues se forma el smog. Pero generalmente cuando en la parte industrial, en las partes industriales, y, y que se liberan, por ejemplo, monóxido de carbono,
óxido de nitrógeno y sobre todo óxidos de azufre eh, en la atmósfera, y al mezclarse con el aire y al entrar los rayos solares, o sea, cuando hablamos de la parte de los fotones, es decir, la luz solar está constituida por fotones, entonces se lleva a cabo una serie de reacciones y entonces es lo que realmente se produce lo que se llama el smog fotoquímico, ¿no? Que es que esos gases, además de estar mezclados con el aire, reaccionan, ¿sí? Reaccionan eh, y pues producen unos procesos químicos, que es lo que realmente, generalmente, pues se conocen como la parte de este smog fotoquímico, ¿no? Realmente es altamente contaminante. Eh, esa parte, cuando uno ve la niebla o bruma, que a veces aquí en Neiva ha sucedido, ¿sí? En donde la atmósfera se ve de un color gris y con la radiación solar a veces toma un color amarillento o rojo, ese es el smog, ¿no? Que pues afortunadamente aquí en Neiva se da, o aquí sí, sobre todo en Neiva, que ustedes creo que han visto cuando aparece esa neblina de color gris y a veces con la radiación solar pues toma esos tonos de rojo, de amarillo, pues es pasajera, pero en ciudades donde son altamente industriales, ¿sí? Donde hay mucha industria, eso es permanente, ¿sí? De ahí que pues ese smog fotoquímico, por ejemplo, lo podemos estudiar y apreciar y lo hemos escuchado por las noticias, por ejemplo en Medellín, en Bogotá, que ya eso es permanente, ¿no? Hay industrias, ¿sí? Son ciudades industrializadas y entonces se produce permanentemente, está con esa neblina, ¿sí? Y ese se llama el smog fotoquímico. La Ciudad de México, hay grandes ciudades, ¿no? Donde la población es muy densa, pues existe este tipo de fenómeno y contaminación ambiental, sobre todo pues el aire que nosotros respiramos, ¿sí? Trayendo consecuencias pues muy graves, ¿no? Es la inflamación de vías respiratorias altas y bajas, inflamación de las fosas nasales, inflamación de las vías respiratorias altas, que son las fosas nasales, que son la laringe, y ya la parte también bajas, que son pues a nivel de tráquea, a nivel de pulmones, ¿sí? O tráquea, broncos, bronquiolos, alveolos pulmonares, etcétera, etcétera. Y si la contaminación es muy alta, pues produce eh, pues enfermedades de tipo terminal, ¿no? Como es un cáncer de pulmón, cáncer de garganta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Y personas pues que tienen problemas de asma o que tienen problemas de alergias en este tipo de ambientes o de ciudades es muy difícil pues que ellos puedan vivir. Bueno, ese es como en términos generales, pero nadie me quiso hacer como un comentario frente a las dos fotos. Todavía están despertando Yo se lo hago, para pues, participar. Dime. pues en las dos imágenes veo como un alto contaminación que hay en los dos, pues, porque está liberando mucho CO2, ¿no? Que es uno de los Sí, contaminadores que sí, hay sí, en este sí. No te alcanzo a escuchar muy bien, pero sí, sí ese es el enfoque, ¿no? Es decir, la contaminación ambiental o la parte del smog por los gases tóxicos, por ejemplo, que liberan los vehículos, ¿no? Hay un gas allí muy, muy altamente tóxico y venenoso, que es el monóxido de carbono, ¿sí? Si nosotros nos remitimos a la historia, el monóxido de carbono lo utilizó Hitler en esa Primera y Segunda Guerra Mundial, donde pues, él, pues lo que se llama el holocausto de esa xenofobia que se vivió pues en esa época, ¿no? De, de persecución hacia los judíos. Entonces ellos utilizaban el monóxido de carbono, simplemente encerraban en esas concentraciones eh,
y colocaban unos motores con el exhausto hacia adentro en cada una de las esquinas de una concentración de esas cuartos de concentración, y pues con monóxido de carbono pues exterminaban una gran cantidad de seres humanos. Sí, eso es que hay que tenerlo muy en cuenta, el monóxido de carbono, a veces cuando se tiene vehículos y a veces el comedor o la sala de nuestra casa a veces sirve como de garaje, entonces es conveniente pues prender el carro pues para calentar y toda esa parte, pero afuera, nunca en la parte interna de la casa porque se libera monóxido de carbono y es un altamente tóxico y puede producir muerte pues muy rápida, ¿sí? La, Y hasta cuando uno entra al carro, pues que lo tienen así en la casa también, porque después del funcionamiento del carro sigue botando ese humo. sí, señor, eso es muy cierto, muy cierto. Eh, y entonces uno dice, bueno, pero si los carros liberan grandes cantidades de monóxido de carbono, ¿sí? ¿Por qué pues no todas las personas que están en la calle o que estamos respirando eso, ¿por qué no se mueren? ¿Sí? ¿Por qué no se mueren? Eh, a ver, ¿por qué? Si es monóxido de carbono que sale por eso. En primer lugar sale humo, que es negro de humo, que eso es carbono, y también sale pues monóxido de carbono, ¿no? Eso es una combustión incompleta que se llama y está contaminando. Entonces, bueno, si libera monóxido de carbono, entonces, ¿por qué no todos estamos en la calle, pues no morimos? Por los árboles, ¿no? Porque los árboles cogen Bueno, esa sustancia y la transforman en oxígeno. bueno, muy bien. Ahí hay que hacer una apreciación de que en el caso de las plantas, de los árboles, de la vegetación, ellos se incorporan a través de sus estomas y de las hojas y las lenticelas de los tallos, no es monóxido, ¿no? Sino dióxido de carbono, ¿sí? Pero por ahí está encaminada la respuesta. Lo que sucede es que inmediatamente el monóxido de carbono se libera como producto de desecho por los autos, ¿sí? Por los automóviles, eh, con el oxígeno del aire inmediatamente se convierte en dióxido de carbono, ¿sí? Esa es como la reacción química que hay. Y entonces, pues, el dióxido de carbono no es tan tóxico, ¿no? Es decir, mm, pues, ¿por qué digo no es tan tóxico? Es decir, uno debería decir no es tóxico. Lo que pasa es que en altas cantidades, ¿sí? Se produce otro fenómeno que es la lluvia ácida, ¿no? Es decir, cuando hay mucho dióxido de carbono, se forma por debajo de la atmósfera otra capa de gas de dióxido de carbono, y entonces el fenómeno de la lluvia ácida es que pueden penetrar los rayos solares, pero como ellos rebotan y también necesitan, así como entran, deben salir, y entonces quedan retenidos por la capa de dióxido de carbono, y entonces es allí donde está el calentamiento global, y entonces cuando hay lluvias, ¿no? La lluvia ácida es porque se forma una reacción química y se producen unos ácidos, generalmente son ácidos de azufre, ¿sí? Y pues con las consecuencias graves, ¿no? Que producen a nivel de las personas, pues a nivel de la piel, a nivel de la parte respiratoria, en la vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es como la idea, ¿no? Es decir, sale el monóxido, que es altamente tóxico, pero afortunadamente también la naturaleza es muy sabia, ¿sí? En el aire, ¿no? El aire es muy rico en oxígeno, el 20% de la composición del aire es oxígeno, y entonces reacciona inmediatamente el monóxido de carbono con el oxígeno y se transforma en dióxido de carbono. Esa es la posibilidad pues que se nos presenta allí, por lo tanto pues ese monóxido pues no se lo siente, no es tóxico, pero en el momento en que sale se combina con el oxígeno, nos da dióxido de carbono y ya, y quedamos libres de ese gas tan altamente tóxico. Bueno, esa es como la idea, y mirar pues el estudio de la química, como se estudia ese capítulo de los gases, pero pues hay que mirar y tener una postura crítica frente a la contaminación, ¿no? Cómo el hombre
prácticamente es el que ha ido destruyendo o está destruyendo pues lo que es nuestra Pachamama, nuestra tierra, ¿sí? Nuestro nicho donde nosotros estamos pues viviendo, desafortunadamente, ¿no? Y sobre todo las grandes industrias, todo por el poder de la plata, por el tener riquezas a, a costa de dañar eh, nuestro hogar, que es la tierra. Bueno, chicos, esa era como la reflexión frente a la parte de los gases, ¿sí? Entonces, yo en este repaso no voy a partir, sino que mirando la ley combinada de los gases, vamos a recordar cómo la podemos transformar, esa ley combinada de los gases, en la ley de Boyle, en la ley de Charles, en la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Esa es como la idea. Bueno, cuando hablamos de la ley combinada de los gases, pues es una ley que determina el comportamiento de un gas teniendo en cuenta tres variables, que son el volumen, la presión y la temperatura. Y realmente aquí está, mire, la ley combinada de los gases resulta de la combinación de la ley de Boyle, de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Listo. Y entonces, en esta ley, pues van a haber unas condiciones iniciales y unas condiciones finales, ¿sí? ¿Quién recuerda la ley de Boyle? ¿Qué nos dice Boyle? ¿Recuerdan? ¿No la recuerdan? Esa fue la que vimos el año pasado, ¿cierto? Sí, señor, eso es La de expresión, volumen, presión y tiempo. Presión constante. presión y temperatura, Ah, sí. ¿sí? Es temperatura. Bueno, muy bien. Ya ve que, a ver, yo he ido como pensando un poquito, ¿sí? Eh, de que la prueba de estado, en el momento que se haga, presumo, y ojalá pues no esté equivocado, que generalmente va a ser teniéndose en cuenta los contenidos temáticos que se desarrollaron en décimo, ¿sí? Pero pues necesariamente pues abordarán alguna temática de química orgánica y sobre todo pienso yo que es lo que nosotros vimos, ¿sí? El manejo de los alcanos, el manejo de los alquenos, el manejo de alquenos, ¿sí? Y ya para finalizar, pues presentaré un cuadro de las diferentes funciones químicas en cuanto a la química orgánica para que ustedes pues lleven como una visión general, pero me parece a mí, y lo otro es que me imagino que esa prueba va a ser haciendo unas reflexiones muy precisas, ¿sí? Reflexiones muy pedagógicas también frente a lo que es la pandemia, ¿no? Lo que es la cuarentena, todo lo que tiene que ver con la enfermedad del COVID y quién produce la enfermedad del COVID, ¿sí? Que es pues, un tipo de coronavirus. En esa parte sí es importante que ustedes lo manejen, ¿no? A veces se dice, a veces uno escucha, ¿no? En los noticieros, a veces se cometen algunos errores y hablan de que el COVID o coronavirus, no puede decir el COVID y de pronto está mal dicho el COVID, ¿no? Porque el COVID es la enfermedad, COVID es enfermedad. Entonces yo pienso que el término correcto es que hay que decir la COVID, ¿sí? Porque es la enfermedad, ¿sí? Y ustedes ya saben, ¿no? Creo que con ustedes hicimos ese trabajo de lo que significa COVID-19, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros miramos, aquí está la ley de Boyle, ¿sí? Por eso no traje a colación. Entonces, en Boyle, de las tres variables que miramos, volumen, presión y temperatura, en Boyle permanece constante la temperatura. Esta. La temperatura permanece constante.
Y entonces vamos a mirar cómo varía el volumen y la presión, ¿sí? Entonces, ya aquí matemáticamente podemos expresar lo siguiente. Mire, esta es la primera fórmula, ¿sí? Aquí en este primer miembro, ¿no? En este primer estado inicial, o sea, en el estado inicial, todo es 1, ¿no? Y en el estado final, todo es 2. Que el volumen y la presión multiplican y la temperatura siempre va a dividir. Eso es lo para más o menos, yo les recuerdo tanto que estudiábamos eso y decimos, bueno, de estas tres variables, volumen y presión, multiplican y la temperatura divide, ¿sí? Tanto en el estado inicial como en el estado final. Pero de aquí sacábamos una formulita que nos permitía a nosotros como memorizar y despejar todas estas variables, que es que el producto de los extremos, ¿cuáles son los extremos? B1, P1, T2, es igual al producto de los medios, B2, P2, T1. Y nos salía aquí la fórmula, miren, nos sale B1, P1, T2 igual a B2, P2, T1. Que nosotros la mirábamos como Bipito igual a Bopoti. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Sí, señor. Ok. Entonces, para que ustedes en sus apuntes allá tomen y digan repaso del capítulo de gases, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y esto les va a servir mucho a ustedes también. Repaso del capítulo de gases. Entonces arrancamos. Pero miren lo importante de entender esta ley, ¿sí? Determina el comportamiento de un gas teniendo en cuenta tres variables: volumen, presión y temperatura. ¿Cuándo esta ley se convierte en la ley de Boyle? Como pues depende, es decir, resulta de la combinación de estas tres leyes. Entonces, ¿cuándo se convierte en la ley de Boyle? Pues chicos, muy fácil, mire. Ustedes se aprenden esta fórmula o la tienen en cuenta, porque en la prueba de estado, pues esto la dan, lo importante es saberla manejar. Entonces, si hablamos que Boyle, yo creo que de pronto están tomando por allá ustedes algunos apuntecitos. La ley de Boyle habla de que a temperatura constante, o sea, la temperatura permanece constante. ¿Cómo varía el volumen? Eso es Boyle. Temperatura constante. ¿Cómo varía el volumen frente a la presión? A mayor presión, si nosotros ejercemos mayor presión en un cuerpo, en un objeto, y que tenga, pues, de todas maneras un gas, si nosotros ejercemos presión en una botella de plástico, si nosotros hacemos presión en un globo, o sea, en una bomba de caucho, ¿sí? Si nosotros hacemos presión en un balón, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? A mayor presión, ¿el volumen aumenta o disminuye? Aumenta. A mayor presión, ¿el volumen aumenta? A mayor presión, mayor Disminuye, temperatura, ¿no, disminuye. A profe? mayor presión el volumen disminuye. Es decir, Sí. No es, profe, no es de mayor presión, mayor temperatura. no, es que la temperatura es constante, hija. Por eso partimos. Boyle, estamos hablando de Boyle, es decir, En con Boyle, esta fórmula, mire, ustedes manejando esta fórmula, manejan ley combinada de los gases, se acuerdan de Boyle, se acuerdan de Charles y se acuerdan de Gay-Lussac, con esta sola fórmula. Por eso estoy haciendo el repaso. Entonces, miren, si la temperatura es constante, a ver, para la niña que de pronto, tú tienes una jeringa, ¿sí? Tienes una jeringa y entonces se va a llenar la jeringa de gas, en este caso aire, ¿sí? Pues hipotéticamente imagínensela que no tenga la aguja, ¿no? Sino normal, la jeringa. Entonces le introducimos aire, entonces para eso nosotros pues sacamos el émbolo. Luego si tapamos la punta por donde entró el aire y comenzamos a hacer presión con el émbolo. Entonces, a mayor presión, si nosotros presionamos, no sacar el émbolo, sino introduciéndolo, a mayor presión,
¿qué pasa con ese volumen interno? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Sí? ¿Y quedó claro para la niña que estaba participando allí, que me dijo que aumenta el volumen? Ah, sí, señor. Es que ¿Sí? lo estaba confundiendo, profe, con otra No, ley. no, tranquila, tranquila. Entonces, mire, cuando uno dice temperatura constante, espero que estén tomando algunos apuntecitos, algunos apuntes. Cuando se dice temperatura constante, entonces aquí le podemos pasar con un lápiz, así, tachamos la temperatura aquí y tachamos la temperatura aquí, porque la temperatura es constante. Por lo tanto, nos quedaría esa fórmula, volumen 1 por P1 es igual a volumen 2 por P2. ¿Están de acuerdo? Me gustaría que la tengan Sí, ustedes, que la tengan escrita, ¿sí? Puede escribir Vipito igual a Bopoti o esta, como quieran, pero esta es más fácil. Recuerda que en esa época decíamos, esta es más fácil para despejar las variables, que ya vamos a hacer un ejercicio también para que ustedes lo recuerden. ¿Listo? Entonces, bien, entonces, boile, temperatura constante, entonces el volumen con la presión varía inversamente proporcional. Es decir, a mayor presión, menor volumen. Listo. ¿Y cuál es la fórmula? Aquí cancelamos temperatura y nos queda B1P1 es igual a B2 por P sub 2. Ese es Boyle. Miremos Charles. ¿Qué dice Charles? Charles habla de la presión constante. Entonces, si ustedes están allá, espero que estén haciendo el ejercicio, ¿sí? Que estén manejando esta fórmula, chicos. A mí me parece que es importante que tengan en cuenta eso. Entonces, volvemos nuevamente a Vipito igual a Opoti. ¿Qué dice Charles? Presión constante. Entonces, tacho aquí la presión, tacho aquí la presión. Y me queda Charles. Pero entonces, a presión constante, ¿cómo varía el volumen con la temperatura? Directamente proporcional. Es directamente proporcional, ¿no es cierto? O sea que a mayor temperatura, mayor volumen. Y entonces, ¿cuál es la fórmula de Charles? B1T2, B2T1. Sí, señorita. Muy bien. ¿Sí ve? Como para no meternos con una cantidad de fórmulas, entonces esto es lo que nos permite la ley combinada de los gases, ¿sí? Y ahora miremos la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac nos habla de un volumen constante. Entonces ya vamos a cancelar volumen y cancelamos acá volumen. Y ahí obtenemos la ley de Gay-Lussac. Y entonces, ¿qué nos dice Gay-Lussac? Que a volumen constante, ¿cómo varía la presión con la temperatura? ¿Directa es o inversamente? inversamente proporcional. Es directamente proporcional. A ver, uno dice directo, otro dice inverso. Acordémonos de la olla a presión, ¿sí? Cuando vamos a preparar unos frijoles o a una carne que está un poquito como durita, la metemos a la olla a presión y la ponemos a calentar. A mayor temperatura, ¿qué pasa con la presión? Aumenta porque las moléculas tienen más choques. Mayor energía cinética, ¿no es cierto? Aumenta Sí, la sí, es presión, directamente también. es directamente proporcional. Es decir, si no existiera esa válvula de escape, así sea una olla, porque es que es el volumen constante. O sea, la olla es de acero, el volumen de la olla es constante, ¿sí? Por eso es de acero, herméticamente cerrada, ¿sí? Y es de acero, es decir, ahí el volumen, nosotros no estamos mirando que el volumen de la olla está aumentando, hay un volumen constante, ¿sí? Ahí lo que pasa es que la presión interna de la olla con la temperatura, como a mayor temperatura hay el movimiento de las moléculas es más grande y por lo tanto va a aumentar el volumen interno, tiende a aumentar y tiende a aumentar la presión, ¿sí? Por eso hay una válvula de escape. Si no existiera, pues la olla se estalla como tal. Mire chicos, allá que nosotros cuando estudiamos en décimo, las ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac y de pronto pues hizo
un estudio bastante profundo, porque yo recuerdo que hice unos diagramas, ¿sí? Se hizo unas curvas, que ustedes pues hablaban allá de una curva isotérmica para Boyle, de una curva isobárica para Charles, ¿sí? Y isométrica para la de Gay-Lussac, y pues se desarrollaron algunos ejercicios. Entonces, eso pues quería aquí como socializar con ustedes como repaso de esta parte, ¿no? Porque a veces se nos olvida un poquito y como haciendo énfasis en que el contenido temático, ¿no? El contenido temático de la prueba de estado, yo pienso que la mayoría los estamos pensando así, va a salir es temática de décimo, creo, en su alto porcentaje, ¿no? Y mirar pues también pues la parte orgánica que de pronto pues a ver qué podemos complementar o profundizar otro poquito. Bien, ¿quedó claro entonces esta parte del manejo? Sí, yo creo que esto ya todo mundo recuerda hasta cuando uno ya esté de adultos, ustedes están en juventud, están en su niñez, adultos, y por allá, cuando estén de abuelitos, también recordarán el Pipito y Gualabopoti, y manejan eso como lenguaje técnico, ¿no? Cómo varía el volumen, la presión y la temperatura, ¿sí? Esas variables para determinar el comportamiento de un gas, y hay que mirar, pues, los gases como lo miramos al comienzo, ¿no? Tener una actitud crítica frente a la parte de los gases y cómo estamos contaminando nuestro ambiente. Bueno, si yo pregunto a un estudiante en este momento cuál de estas dos fórmulas es más fácil despejar las variables, yo pienso que sin excepción, Pipito Bopote. me van a decir Pipito o Poti, ¿cierto? Entonces, hagamos recordemos aquí que estamos, esto es bueno porque nos permite pues reactivar nuestras neuronas, ¿sí? Y, y hacer el repaso como tal, ¿no? Y hacer esta reflexión. Si hay algún estudiante que me quiera participar y yo le digo, bueno, aquellos estudiantes que de pronto les quedó con alguna falencia esto, ¿sí? Es importante que ahora pues digan, a ver, ahora ya tengo lo de décimo, ya lo miré, estamos repasando esto, a ver cómo es que se despejan esas fórmulas. Por decir algo, yo pienso despejar aquí T2. ¿A qué es igual T2? A Boboti sobre BP. Muy bien, sobre B1, P1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, mire, para algún estudiante si todos están igualitos, así como a los jóvenes, a las niñas y jóvenes que me están participando, pero si alguno de los estudiantes tiene duda, por favor, es el momento también de despejar esas dudas, ¿sí? Porque seguimos toda la vida, volvimos y repasamos el capítulo y no sabemos despejar. Entonces, la idea es que un estudiante que si tiene alguna duda, pues me la pregunte, me diga. Pero parece que todos están muy bien. Listo. Me gustaría, ¿de qué grado es la niña que me está participando y el joven? 11-2. De 11-2, profe. Bueno, muy bien. El nombre de la niña, que aquí como no puedo, tengo toda la pantalla, no puedo mirar. Paula Sí, Paula, ¿y su apellido? Paula. Cadena. Ah, ya. Paula Andrea Cadena. Muy bien. ¿Y el joven? Quimbaya González Justin Samuel, profe. Quimbaya González. Muy bien.
Bueno, sí, los veo, me da mucha alegría. Mire cómo quedó esa parte. Miremos otro caso. A ver, despejemos T1. ¿T1, profesor? Popote T1. sobre, ay, B2, B1, P1, T2 sobre B2, P2. Sí, señor. Bueno, muy bien. Eso es importantísimo. Es decir, pues uno no debe preocuparse tanto que, pues sí es bueno manejarlas, ¿no? Es bueno manejar las fórmulas y entenderlas, ¿sí? Pero pues esto en la prueba, si sale capítulo de gases, esto a ustedes les dan las fórmulas. Pero uno puede tener una fórmula allí y mirándola y si no sabe aplicarla y si no sabe despejarla, pues exactamente da lo mismo. Así le den todos los medios para resolver cualquier situación. Bueno, dice, para determinar el volumen de un gas es importante tener claro que existen unas condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, cuando ustedes miren CNPT, significa condiciones normales de presión y temperatura. O simplemente a veces se habla de PTN, presión, temperatura normales, o TPN, temperatura, presión normal. Pero generalmente, y no se vayan a asustar, si de pronto en una prueba de estado, ¿sí?, sobre el capítulo de los gases, salga, bueno, ¿y eso qué es CNPT? ¿Será una fórmula nueva que se inventaron? No, condiciones normales de presión y temperatura. Y entonces, cuando hablamos de condiciones normales de presión y temperatura, tenemos que recordar que la temperatura normal es 0 grados centígrados, ¿sí? Que en Kelvin equivale a 273 Kelvin, ¿sí? Recuerden la formulita cuando ustedes, pues, utilizan la parte de que Kelvin, ¿sí?, es igual a grados centígrados más 273. Listo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 0 grados centígrados o también, este es como el, bueno, y 273 Kelvin. Y la presión normal, ya van recordando ustedes, es una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio o también 760 torr, que son unidades de presión, ¿sí? El instrumento para medir la temperatura, ¿cómo se llama? Termómetro. Termómetro. Y el instrumento para medir la presión atmosférica. Barómetro. Barómetro. Muy bien, barómetro. Y para medir la presión interna de un gas, el instrumento que se utiliza es el manómetro. Manómetro. ¿Sí? Uno necesita medir la presión de una llanta, de bicicleta, de carro, de un balón de fútbol, o cualquier balón de básquet, de fútbol, voleibol, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, se utiliza un aparatico que se llama con el nombre de manómetro, ¿sí? Ese mide ahí no utilizamos el barómetro, ¿sí? Porque el barómetro siempre es con un líquido que es el mercurio, por eso se llama aquí milímetros de mercurio, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso del manómetro, entonces ese es un instrumento que permite medir la presión interna de un gas, ¿no? No es lo mismo la presión atmosférica, que es la que nos rodea, a medir la presión interna de un gas como tal. Bueno, aquí estamos recordando. Entonces, estas son las condiciones normales de presión y temperatura, CNPT. Ah, bueno, las están recordando. Bueno, aquí hay un ejercicio que me parece que vamos a retomarlo. Simplemente es muy sencillo. Aquí es un ejercicio resuelto. Y entonces tenemos aquí, dice, en un recipiente hay 35.8 litros de nitrógeno. Listo. Como este es el primer dato y nos habla hay, o sea, en presente,
¿sí? Yo recuerdo en esa época que a veces estudiantes tenían algunas duditas en sacar los datos del problema y decía, bueno, pero ¿cómo sé que es volumen 1? ¿Cómo sé que es volumen 2? Recuerden que el volumen 1 es el que está en el estado inicial, o sea, el presente, ¿sí? Y cuando se pide el estado final, o sea, en futuro, eso ya es lo que hace referencia a las variables, pero en condiciones finales, o sea, todo lo que es sub 2. Entonces, en este caso, en un recipiente hay 35,8 litros de nitrógeno. Y aquí tenemos un primer dato que se llama volumen 1, 35,8 litros, a una presión de 740 milímetros de mercurio. Entonces, como este volumen está a esta presión y como este volumen es inicial, esta presión tiene que ser inicial. Entonces, 740 milímetros de mercurio y una temperatura de 22 grados centígrados, T1. Ahora sí viene la pregunta, ¿cuál es el volumen del gas? O sea, el volumen del gas, o sea, un volumen en condiciones finales. Entonces, volumen 2, interrogante, ¿sí? Si la presión cambia, o sea, de la inicial cambió a 2,8 atmósferas, o sea, presión 2. Y la temperatura 350 Kelvin, aquí está. Entonces, mire cómo se sacan los datos, eso es muy importante. Condiciones iniciales, condiciones finales. Como nos pregunta volumen 2, aquí volumen 2, vamos aquí. ¿Cuál es la fórmula que se va a aplicar? Mire, vamos a despejar volumen 2. B1, P1, T2 sobre P2, T1. Sí, señor. Muy bien, esa es. Esa es. Entonces, pero aquí hay algunas cositas que hay que tener en cuenta, dice. Realizamos la conversión de unidades de presión. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. Uno, como estas presiones están en diferentes unidades, podemos llevar 740 milímetros de mercurio a atmósferas, que es como en el caso que se hizo aquí, o podemos llevar 2,8 atmósferas a milímetros de mercurio, y da exactamente igual. Ahí cualquiera pues puede escoger cualquier conversión de unidades y se va a dar exactamente lo mismo. En este caso, pues lo realicé llevando estos 740 milímetros de mercurio, se los llevó a atmósferas. Y ustedes recuerdan por factores de conversión, entonces lo que nos dan es lo que vamos a convertir. 740 milímetros de mercurio, bueno, por aquí sobra, solamente con el paréntesis, pero bueno, ahí se fue ese por. ¿Por qué? Vamos a eliminar milímetros de mercurio y entonces vamos a mirar acá arriba, mire, en las condiciones, dice, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Si de pronto aquí no se hubiera colocado milímetros de mercurio, sino torr, pues da lo mismo, ¿sí? En vez de colocar milímetros de mercurio, se hubiera podido colocar 740 torr. Ah, pues lo mismo, porque una atmósfera equivale a 760 torr. Listo. Entonces aquí una atmósfera, aquí se me escapó aquí ver cancelado estos milímetros y milímetros de mercurio, y entonces nos queda 740 dividido 760, queda 0,97 atmósferas. Ya convertimos eso. Pero también hay que convertir, recuerden ustedes que cuando se estudia gases, hay que convertir estos grados centígrados siempre en Kelvin, ¿no? En los gases, todo el capítulo de gases, cuando se ve gases, se estudia, es decir, las temperaturas hay que convertirlas en Kelvin, o sea, en escala absoluta. ¿Sí? No hay que olvidar eso. Entonces realizamos la conversión de unidades del valor de T1 de grados centígrados a Kelvin. Y recuerden ustedes que Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Por lo tanto, Kelvin va a ser igual a 22 grados centígrados, que está aquí, más 273,
y nos da igual a 295 Kelvin. T1 es 295 Kelvin. Empleamos la ecuación ley combinada de los gases, ya está aquí, y despejando la anterior expresión B sub 2 se tiene que, ya me la dijeron, el estudiante que despejó últimamente es el mismo que estaba participando. Sí, señor, el mismo. Ok, listo. Muy bien. Y aquí tenemos, vean, aquí ya la despejó. Vamos a colocarla allí, vean. Aquí nos despejó B2 y entonces nos queda a B1, P1, T2, o sea, a lo que está al frente, y como estas variables están multiplicando, pasan a dividir. Colocamos los datos, aquí ya están los datos reemplazados, ¿sí? A ver si podemos mirarlos arriba un poquito. Bueno, no nos permite, pero ahí están reemplazados ya. Sí, vamos a colocar, a ver, B1, mire, B1, no importa, aquí está B1, 35.8 litros. Luego sigue P1, miremoslo, mire, P1, que lo convertimos en atmósferas, 0,97 atmósferas. Bueno, y tenemos aquí lo que es T2. Entonces miremos dónde está T2. Mire T2, 350 Kelvin, dividido lo que es P sub 2. Busquemos P sub 2. Aquí está P sub 2, 2.8 atmósferas, por T1. T1, que es este T1, que lo convertimos nosotros aquí en 295 Kelvin. Y listo, cancelamos todo y nos da 14.71 litros. Para hacer esta operación, recuerden ustedes, multiplico 35.8 por 0,97, divido entre 2.8, lo multiplico por 350 y lo divido entre 295. O la otra forma es, abro paréntesis, multiplico 35.8 por 0,97 por 350, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 2.8 por 295, cierro paréntesis, igual, y tiene que dar este valor. Si ustedes tienen calculadora, lo pueden hacer y pueden comprobar eso. Y si alguien pues quiere que se les explique un poquito más despacio cómo se hace esa operación, con mucho gusto. Profe, la forma que yo lo hago, yo primero multiplico todos los de arriba, y después los de abajo, y después los divido y da el mismo. Da exactamente lo mismo. Lo que pasa es como para ganar un poquito de tiempo, ¿no? Ah, Sí, es como para ganar un poquito de tiempo. En un momento dado, pues, pero da exactamente lo mismo. Se multiplica todo lo del numerador y escribimos aquí un número. Luego multiplicamos el denominador y lo escribimos aquí y luego lo dividimos. Da exactamente lo mismo. Es por eso. Bueno, chicos, eso es con respecto a lo que respecta a la parte de la ley combinada de los gases. Aquí hay unos ejercicios que de pronto, pues espero que ustedes los hagan, ¿no? A pesar de que es un repaso y que ustedes practiquen esto y hagan este tipo de trabajo. Ok, listo. Aquí hay unos 5 ejercicios. Bueno, este quinto dice calcular los valores que faltan en cada uno de los siguientes conjuntos de datos. Ese no, porque pues se iba a colocar una tabla, yo no sé por qué. ¿Qué pasó en el momento que digité eso? Se me escapó. Bien, por un lado está eso, la ley combinada de los gases, y lo otro es el principio de Avogadro o el volumen molar. ¿Sí? Principio de Avogadro y el volumen molar. Bien, frente a esta parte, recordemos ese principio de Avogadro y la relación con el volumen molar. El físico italiano Amadeo Avogadro estableció relaciones entre el volumen de un gas, el número de moléculas y el número de moles. Ojo, ¿qué es lo que establece él, no?
hace una relación entre el volumen de un gas y en ese volumen qué tantas moléculas de ese gas hay y qué es un mol, ¿no? Y el número de moles. Estas observaciones le llevaron a postular en 1811 el principio mediante el cual establece a las mismas condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas y consecuentemente el mismo número de moles. A las mismas condiciones de presión y temperatura, recuerden las condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? Si están a esas condiciones, pues se cumple, ¿no? Que podemos tener un volumen de oxígeno y un volumen de hidrógeno, un volumen de nitrógeno, un volumen de metano, de propano, ¿sí? Y bajo esas mismas condiciones van a tener el mismo número de moléculas y el mismo número de moles. Y él relaciona moles y moléculas con el volumen, por eso se llama volumen molar. Es decir, el volumen de un gas varía en una relación directamente proporcional al número de moles presentes. ¿Sí? O sea que el volumen de un gas varía directamente. Lógico que ustedes saben que mol, o el concepto de mol o moles, es cantidad de sustancia. Entre más cantidad exista, ¿no?, de una sustancia, pues su volumen tiene que ser mayor, ¿no? O sea, esto es una relación directa. Moles como cantidad de sustancia. Y el volumen molar, entonces Avogadro determinó, ojo a esto, que un mol de cualquier gas a condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22,4 litros y contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de dicho gas. La relación matemática, ¿sí?, para esta relación es que el volumen varía directamente proporcional al número de moles. Recuerden que matemáticamente, para quitar este símbolo de proporcionalidad, necesariamente hay que incluir una constante. Entonces, para que este volumen se convierta en igualdad, entonces decimos volumen es igual ya a K por N, o sea, K es constante. Pero K es constante para las condiciones iniciales y para las condiciones finales, ¿sí? De donde entonces la ley de Avogadro es esta. Volumen 1 es a volumen 2 o volumen 1 sobre volumen 1 sobre N1 es igual a volumen 2 sobre N2. Ley de Avogadro. Y entonces vemos que podemos en términos concretos decir que un mol de cualquier gas a condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22,4 litros y contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de dicho gas. Voy a colocar un ejemplo. Entonces, yo puedo decir un mol de oxígeno. Ojo al ejemplo que voy a colocar. Vamos a repasar esto. Según Avogadro, un mol de cualquier gas, o sea, ese cualquier gas para mí es oxígeno. Entonces yo puedo decir, un mol de oxígeno a condiciones normales de presión y temperatura, ¿está?, ocupa un volumen de 22,4 litros y contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Eso es una constante, esa relación. ¿Sí? Eso fue lo que determinó, pues, Amadeo Avogadro en 1811. Listo. ¿Quién me da un ejemplo con otro gas? Tal como lo dije, para ver si se está entendiendo esto. ¿Entendiendo? No, pues el repaso que se está haciendo, ¿no? Profe, ¿cómo era el principio? A ver, vamos a tomar esto, como él dice que Amadeo Avogadro determinó. Aquí está todo lo que tienes que hacer o lo que tienen que hacer los que van a participar para que Ya, manejen. ya lo decir. Un mol de cualquier gas. Entonces, ese mol de cualquier gas es el que tú escojas. ¿Ok? Un Aquí mol de lees. nitrógeno a condiciones normales de presión o temperatura ocupa un volumen de 22.4 litros y contiene 6.23 por 10 a la 23 moléculas de
de nitrógeno. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, hijo. Y entonces, otro ejemplo con otro gas, alguien que nos quiera participar. Una niña. Un mol de oxígeno ocupa un volumen de 22.4 litros y contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Bueno, niña, hazlo con otro gas, ¿vale? Carbono, No, carbono es gas. eh, hidrógeno, Hidrógeno. un mol, Exactamente. un mol de hidrógeno ocupa un volumen de 22.4 litros y contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Muy bien. Listo. Eso está muy bien. Y entonces, pues por aquí de pronto existe como un ejercicio de aplicación, ¿sí? De aplicación. Y vamos a recordarlo, pues planteemos este ejercicio y a ver qué nos dice. Pero bueno, me encanta que esta parte, porque les cuento que dentro de la química de décimo, hay unos temas que eso nunca fallan. Uno, ese repaso de los conceptos básicos que hicimos con ustedes sobre mezclas, métodos de separación de mezclas, ¿sí? El manejo de algunas curvas que nosotros lo hicimos. Eso repásenlo constantemente. El capítulo de gases, el capítulo de soluciones, eso no falla. Ya lo otro es cultura general, ¿no? Como les decía, a nivel de sociales, a nivel de filosofía, me imagino a nivel de matemáticas va a haber mucha estadística, ¿sí? El manejo de la parte estadística, de curvas, ¿qué le digo? De infectados, de muertos, de personas positivos para COVID, bueno, etcétera. Eso va, bueno, entonces ahí es donde hay que jugársela, ¿sí? Hay que jugarse eso, estar muy, muy pendiente y muy presente en esto. Bueno, dice, una cantidad de 1,2 moles de hidrógeno, como es aquí nos habla, entonces, como ya nos dan esta cantidad de moles de hidrógeno, eso es inicial, entonces es N1. Ocupan un volumen de 22,4 litros, entonces, perdón, de 25,4 litros, B1, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Bien, ¿cuál es el volumen? Ahí nos está preguntando por el volumen final, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de 0,75 moles de este gas con las mismas condiciones? Pues muy sencillo, mire, empleamos la expresión de la ley de Avogadro. Volumen 1 es a N1, como volumen 2 es a N2. Entonces, ¿qué tenemos que despejar? Aquí, aquí hay que despejar volumen 2. ¿Sí? Volumen 2. ¿A qué es igual volumen 2? Recuerden, chicos, que esto, pues, en química, pues, se ve matemáticas, también se ve la física, y las fórmulas, a pesar de que en algunas sí coinciden, en otras no, pero el despeje de una fórmula es exactamente el mismo en física, en química y en matemáticas, ¿sí? Y en estadística. Entonces, ¿qué hacemos? Si despejamos volumen 2, ustedes recuerden, si tienen esta fórmula, ¿sí? El opuesto a volumen 2 en forma diagonal, ¿no? Porque pues este B1 dirá, no, pues el opuesto es B1, no. El opuesto a B2 en forma diagonal es N1. Entonces, para despejar la fórmula uno dice, volumen 2, ¿cuál es el opuesto? N1. Entonces uno dice, N1 me divide. ¿Y quién queda multiplicando entonces? B1 por N2. Y así se despeja, vean. B2 es igual a B1 N2 sobre N1. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señor.
¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero despejar B1, ¿a qué me queda igual? B1 es igual a B2. ¿Sí? ¿Se fue el audio? Queda igual a B2 por N1 sobre N2. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y entonces aquí aplicamos simplemente la fórmula. Es un ejercicio muy sencillo. Donde está B1, pues colocamos 25,4 litros. Donde está N2, pues acá 0,75 moles. Y donde está N1, que es este, 1,12 moles. Se van moles con moles y multiplicamos 25,4 por 0,75 dividido 1,12 y nos da 17 litros. Bueno, esa es la aplicación que tenemos entonces de lo que es la ley de Avogadro, ¿sí? Aquí hay unos ejercicios sencillos, ejercicios propuestos, ¿sí? Ya acá están unos ejercicios resueltos, aquí unos ejercicios propuestos. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes miren que el objetivo, el propósito de este encuentro es hacer este repaso y espero pues que ustedes lo tomen así, que se retroalimente porque va pasando a veces el tiempo y hay cosas que uno se va olvidando, ¿sí? Y a veces no hay como el espacio para repasar estas cosas, es decir, estos temas. Y bueno, entonces, ¿por qué se estudió la ley de Avogadro? La ley de Avogadro se estudia con el propósito de entender la ecuación de estado o ley de los gases ideales. ¿Sí? Entonces, si nosotros anteriormente dijimos que la ley combinada de los gases determina el comportamiento de un gas teniendo en cuenta tres variables: volumen, presión y temperatura. Entonces ahora la ecuación de estado o ley de los gases ideales, ¿no? Esta ley permite entender el comportamiento de un gas o determina el comportamiento de un gas, ¿sí? Teniendo en cuenta cuatro variables: volumen, presión, temperatura, y aquí viene Avogadro, y número de moles. Por eso se estudió, siempre se estudia antes de la ecuación de estado, se estudia la ley de Avogadro, porque Avogadro introduce, ¿no?, el concepto de mol en la ecuación de estado, ¿sí? Mol, el concepto de mol y el concepto de volumen molar, ¿no? Porque hay que tenerlo en cuenta, pues, en todas sus dimensiones, en este caso Avogadro. La ecuación de estado resulta de la combinación de ley de Boyle, ley de Charles y de ley de Avogadro. Miren, de estas tres leyes resulta lo que es la ecuación de estado. Entonces recordemos un poquito, miren, ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Habla que ¿sí? ¿Alguien nos quiere La participar? temperatura constante. El volumen. Mira, aquí está la ley, dice. El Ley de volumen Boyle. realmente determina la presión. Inversamente, ¿me dijo? ¿Inversamente? Sí, señor. Ok, muy bien. La ley de Boyle, a temperatura constante, entonces establece que el volumen de un gas varía inversamente. Mira, aquí este es el signo de proporcionalidad. Inversamente proporcional a la presión. Recuerden ustedes que para siempre escribir el inverso es 1, en este caso como es la presión es inverso, entonces 1 sobre P. Si ustedes tienen el número 5, ¿cuál es el inverso de 5? Para entender esta parte matemática. Menos 5, pero se puede escribir 1 sobre 5 también. No, 1 sobre 5. El inverso es 1 sobre 5.
es el inverso, ¿no? Vea, porque está P sería directo y 1 sobre P es el inverso. Muy bien. Ley de Charles. En Charles, ¿quién permanece constante? ¿Saben cómo saben? A ver, La disculpen. temperatura. No. La presión. ¿Cómo ustedes saben cuál es la variable que permanece constante? La que no aparece. La que no aparece, perfecto. Esa es la lógica. ¿Recuerdan cuando hablábamos en las clases presenciales que uno debe manejar siempre en la vida unas lógicas muy sencillas y muy básicas? Entonces yo miro aquí, Charles, estamos hablando de 3 variables. ¿Qué no aparece? La presión. Entonces presión constante. ¿Y cómo varía un gas, el volumen de un gas, permaneciendo la presión constante frente a la temperatura, ese volumen? Directamente proporcional. Directamente proporcional. Y eso es lo que está escrito aquí, vea, Charles, entonces a presión constante el volumen de un gas varía directamente proporcional a la temperatura. Y aquí también está la ley de Avogadro. ¿Qué nos dice Avogadro? Bueno, en este caso simplemente lo que tenemos que decir es que Avogadro sí toma a las mismas, aquí, ¿quién no hay presente? En Avogadro, de las variables que venimos trabajando, ¿qué no hay presente? Presión y temperatura. Exactamente. Por lo tanto, aquí tenemos que decir que a las mismas condiciones de presión y temperatura, o también podemos decir a condiciones normales de presión y temperatura, el volumen de un gas varía directamente proporcional con el número de moles. Bueno, y entonces yo pienso que ahora sí ustedes creo que allá todo ese conocimiento que adquirieron, creo que ahora se están evaluando cómo están, ¿sí? Cómo quedó ese capítulo. Y me da mucha alegría realmente ver cómo, pues yo sé que así están todos. Lo que pasa es que, pues a algunos estudiantes les gusta participar más que a otros, ¿sí? Esa es como la idea, ¿no? O espero pues que no vayan a estar por allá, contestaron que, bueno, pues ya aquí los veo que están presentes, hacen presencia y están escuchando la clase o el encuentro, no la clase, sino en este caso el encuentro virtual por allá, como arrullados con una almohada, ¿no? Porque pues ahí sí grave, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, como ya dijimos, ya están todas, aquí están todas las variables. Mire aquí lo que nos dice, que el volumen de un gas varía directamente proporcional al número de moles, directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. ¿Están de acuerdo con esto? Mire el manejo matemático tan sencillo, ¿sí? Y así debe ser para la matemática y para la física. El profesor de matemáticas que le diga, bueno, tengo volúmenes directamente proporcional al número de moles. Bueno, ya puede decir Y directamente proporcional a X. ¿Cómo hago para transformar una proporcionalidad en una igualdad? ¿Qué es lo que hacen ustedes para transformar esta proporcionalidad en una igualdad? Para decir B es igual. Pues hay que introducir una constante. Nunca se olviden de eso. Si uno quiere transformar una proporcionalidad en una igualdad, necesariamente tenemos que introducir una constante. En la ecuación de estado, entonces aquí está, vean, para transformar la anterior proporcionalidad en una igualdad, se introduce la constante R, conocida como la constante universal de los gases ideales. Listo. Una vez introducida esta constante R, ya B, ya no quitamos este símbolo de proporcionalidad y colocamos igualdad. Y decimos que el volumen es igual a R, que es la constante universal de los gases, por N, por el número de moles, por la temperatura y por el inverso de la presión. ¿Sí? Esta parte ya quedó transformada en igualdad. Y entonces, esta P que me está dividiendo
pasa pues al otro lado a multiplicar. Y organizamos la ecuación. Le vamos a dar un orden como para memorizarla un poquito más, ¿sí? Para memorizarla o porque nos quede más fácil. Entonces, organizando la anterior expresión, obtenemos... Por vagos nos rajamos todos. Muy bien, ¿sí ve? Que esa sí uno nunca se olvida, ¿no? Entonces nos queda PB igual a NRT. Y ahí lo que dice el estudiante. Por vagos nos rajamos todos. Y eso uno nunca se olvida. Pasarán los años de años y uno puede dialogar, así uno no vaya a estudiar, pues, lo que es las asignaturas o las áreas, ¿no? Con respecto a las ciencias naturales, ¿sí? El área de ciencias naturales, que es la física, la química, la biología. Bueno, pero pues uno puede estudiar una ingeniería, puede estudiar la misma licenciatura de ciencias naturales, ¿sí? O ingenieros ambientales, hoy por hoy una de las carreras que más oferta, ¿no? Y demanda, también vamos a decir, también, es la geología, ¿no? Hoy se necesitan muchos geólogos para, imagínense, en dónde el campo de acción de un geólogo, ¿no? Entonces, mira, ahí están las ciencias naturales también. Es decir, ahí sí es clave, pues, estudiar lo que es física, matemáticas, química, hasta biología también. Bueno, ya nos quedó PB igual a NRT, dice como para recordarla. En alguna época de la vida, ¿no? Nosotros no estudiamos, nos confiamos y carambas, pues perdimos esa evaluación. Y uno dice, por vago me rajé. Me rajé fue por vago, no estudié. ¿Recuerdan la ecuación de estado? Por vago nos rajamos todos. Ecuación de estado. ¿Cómo determinamos el valor de R? Pues simplemente despejamos R de aquí de la ecuación de estado. Y entonces, a ver, que me participen allí. Veo muy participativos a dos estudiantes, pero me gusta que pronto un poquito más, ampliemos un poquito más. Pues no sé, de todas maneras, pues la idea es que, pues, que participen y que este sea un diálogo de saberes, ¿sí? Como tal. Eh, y, y entremos en este diálogo de saberes. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo estamos? A ver. PB sobre NT. Bien, nos sigue participando es Paula Andrea, ¿cierto? Señor. Y también Joseph es el que está participando también, ¿no es cierto? ¿O es otro? Joseph Leonardo Panteves. Bueno, ¿sí? Bueno, listo. Muy bien, entonces R, para los estudiantes que de pronto tengan alguna duda, entonces, Profe, el que está participando es Justin Quimbaya. Justin Quimbaya es, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, sí, aquí está, perdón. Justin es. Muy bien. Los veo muy bien en este diálogo de saberes. Me parece importante. Sí, Justin. Justin Quimbaya. Muy bien, Justin y Paula Andrea. Entonces, Paula nos decía cómo. Sí, era Paula, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Qué R es igual a qué? Es igual a presión por volumen sobre número de moles por temperatura. Muy bien. Listo. Entonces, partiendo de eso,
chicos y chicas, ya vamos a terminar esta partecita. Vamos a dejar aquí solamente en el despeje de la ecuación en el despeje de R para hacer un llamado a lista. Entonces dice, para determinar el valor de R se tiene en cuenta el principio de Avogadro y el volumen molar. Entonces, siempre habíamos dicho de que un mol de cualquier gas a condiciones normales de presión y temperatura, o sea, presión 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin, ocupa un volumen de 22,4 litros. Aquí estamos aplicando lo que es el volumen molar de la ley de Avogadro. Si esto es cierto, entonces se tiene que la ecuación de estado es PV igual a NRT, despegando R, se tiene R es igual a PV sobre NT. Reemplazando estos valores se tiene R, presión 1 atmósfera, volumen 22,4 litros, N 1 mol, temperatura 273 Kelvin. Nuevamente, ¿no? Lo mismo, pues como ustedes hacen, si multiplican esto y luego lo dividen por este producto o lo que ustedes ya se les enseñó. Esta constante ustedes ya la manejan, ¿sí? La constante es 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ahora sí, en este caso, ese es el valor de R. Son las 8:28. Entonces, esto de esta fórmula, el despeje de la fórmula, el manejo de la fórmula como tal, que nos quede entonces como para el encuentro que pues tendremos la próxima semana y espero que también ya llegue allá lo que corresponde a la temática de la guía de aprendizaje número 4, ¿sí? Que pues vamos a mirar a ver cómo la adecuamos y se la hacemos llegar. Bueno, chicos, hasta aquí dejemos entonces, porque pues son 2 graditos y entonces siempre me demoro un poquito. No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo les pareció el repaso? ¿Qué tienen que comentar? No sé. De todas maneras, pues la idea era esa, ¿no? Tratar de, en lo posible, hacer un diálogo de saberes con ustedes frente a algunas temáticas muy puntuales. Bueno, chicos, entonces voy aquí a llamar a lista. Profe, una pregunta. Sí, claro. Es que tú habías subido una asignación que decía la ley de los gases, pero solamente eran como, o sea, estaban como unas preguntas, no, o sea, no recuerdo bien, pero entonces yo quería preguntar si tú habías subido esa guía de aprendizaje que estaba ahí o no habías subido Esta nada, guía, esta guía la subí, pero a mí no me aparece, yo revisé desde el computador y desde el celular y no me aparece. ¿verdad? A todos, dígame algún estudiante que no le aparece, o si aparece la guía como tal. ¿Algún otro estudiante, por favor? A mí, ¿Tampoco le aparece? no señor. O O sea, sea, solo no aparecen preguntas. solamente aparecen las preguntas, me dicen. Sí, señor. Ay, No, no aparecen preguntas, aparecen como reflexiones, no sé, lo que uno va a aprender ahí en esa guía, pero no aparece la guía. Las instrucciones, más no el documento como tal. O sea, no puso ningún archivo, profe, solo está como el texto que usted escribió. solamente el texto, es decir, esta guía, Las así, instrucciones, mandó el documento. pero el fundamento teórico sí está o no, No, profe. ¿no? Nada. Bueno. Solamente dice como el nombre del tema que se va a tratar y como de las cosas que se van a hablar, pero no aparece nada más. Bueno, muchísimas gracias. Entonces yo voy a hacer la corrección porque me parece que es importante que ustedes tengan esto, ¿sí? Bueno, yo les agradezco infinitamente porque pues por eso de pronto miré a personas de pronto muy calladitas. Yo pensé que había quedado bien esa guía de aprendizaje, ¿sí? Tal como bueno, pero si hay inconvenientes, pues yo la subiré para que ustedes tengan unos puntos de referencia frente a esa parte. Bueno, muchísimas gracias por decirme y recordármelo. Bueno, voy a de una vez a llamar lista.
Bueno, no sé si en la anterior nosotros llamamos lista. Bueno, vamos a comenzar con 11.1. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos a Angie, Daniela. Presente. Bueno, muy bien. María Paula. Presente. Muy bien. Alex. Presente. Muy bien. Ania, Nadina. Presente. Muy bien. María del Mar. Presente. Bueno. Juan David. Jenny. Caterine. Valentina. Presente. Qué pena, profe, me pasó. Caterine. Caterina Batista. Bueno. Gracias. Ok, no, tranquila, muy bien. Pablo Andrea. Guillermo. Paula, Tatiana. Guillermo sí está, profe. Presente. ¿Sí? Guillermo está, por favor, si está en el chat, me colaboran, porque como yo no lo veo acá. Bueno, gracias. Paula, Tatiana. Presente. Muy bien. Ellen. Presente. Bueno, muy bien. Junior. Presente. Bien. Maida, Alejandra. Yulitza. Antonia. Presente. Muy bien. Dana, Catalina. Presente. Muy bien. Mónica, Alejandra. Juana Milena. Presente. Muy bien. Alejandra. Presente. Muy bien. Yurani. Carol. Presente. Muy bien. John Edison. Presente. Bien. Juana Valentina. Presente. Bien. Camila Andrea. Jonathan Javier. Daniela Alexandra. Presente, presente. Muy bien. Dana Sofía. Carol Daniela. Daniel Esteban. Presente. María Paula. Presente. Muy bien. Jorge Luis. Presente. Muy bien. Angie Carolina. Presente. Muy bien. Daniel Santiago. Presente. Muy bien. Ani Sofía. Laura Isabela. Presente. Muy bien. Y Holman. Bueno. Profesor, una compañera del grado 11 dijo presente por el chat, Yurani Manjarres. Ay, muchísimas gracias. Hola, profesor, buenos Buenos días. días. Es que usted me iba a llamar y se me cayó el internet. Yo ¿Yurani? soy Camila Andrea. ¿Yurani? No, yo soy Camila Andrea Muñoz. Ah, bueno, tranquila. Listo, aquí está Camila. Listo. Bueno, ¿Quién más? gracias. No, con gusto. ¿Alguien más? Bueno, ahora sí. Bueno, chicos y chicas de
11:01. Que tengan un buen día. Que Dios los bendiga. Vamos con grado 11.2. Joan Manuel. Presente, profe. Muy bien. El cumpleañero. Eso. ¿Sí? Michael. Presente, profesor. Bueno, muy bien. Cristian Iván. Presente, profe. Muy bien. Paula Andrea. Presente, profe. Muy bien. Jared Enoch. Presente, profe, presente. Bueno, muy bien. Valentina. Dijo presente por el chat. Ay, gracias, muy formal. Linda. Danelli. Andrés Felipe. Profe, Linda Daniel dijo presente por el chat. Bueno, muchas gracias. Muy formal. Andrés Felipe. Presente. Muy bien. Lina Tatiana. Presente. Bueno. María José. Presente. Muy bien. Jason Esteban. Presente, profe. Bueno, muy bien. María Paula. Presente. Bueno, muy bien. Karen Andrea. Heidi Natalia. Presente. Muy bien. Stephanie. Profe, Dijo presente por el chat. Gracias, muy formal. Nelson David. Presente. Bien. Profe, Sí. Karen Andrea Díaz sí está en la clase. Ah, bueno, gracias, muy formal. Listo, ahí está. Laura Vanessa. Laura Caterine. Presente. Muy bien. María Ángel. Presente. Muy bien. Brian Steven. ¿Será que ha asistido? Creo que tiene problemas, ¿no? Carla Gabriela. Tal vez tiene mal el internet, profe, allá le falla mucho, pero sí está en la clase. ¿Carla? ¿Estaba en la clase? Ah, bueno, muchísimas gracias. No, señor. Esteban. Presente, profe. Muy bien. Ana Sofía. Presente. Bueno, muy bien. Josman Smith. Presente. Muy bien. Jonathan Steven. Presente, profe. Bueno, muy bien. Joseph Leonardo. Presente. Bueno, muy bien. Carol Daisuri. María Fernanda. Presente. Muy bien. Juan Camilo. Presente. Bueno, muy bien. Harold Mauricio. Gisette Viviana. Presente. Muy bien. Yesid Schneider. Presente. Muy bien. Justin Samuel. Presente, profe. Muy bien. Alejandra. Haider. Presente, profe. Muy bien. John Freddy. Presente. Muy bien. María Paula. Presente, profe. Muy bien. Angie Melissa. Presente. Muy bien. Heidi. Nayeli. Angie Paola. Bueno. Listo. Profe, ya está presente. Angie Paola. Angie Paola, ¿sí? ¿Sea? ¿Está presente? Sí, profe, ya está presente. Bueno,
Como Muchísimas que no le sirve el micrófono. Ah, bueno, muchas gracias, muy formal. Listo. Ahora sí, guardemos Aló. esto. ¿Sí? Dime. Presente, hace rato estoy diciendo presente. ¿Quién es? Sea, profe. Ah, listo, no te preocupes, ya coloqué tu asistencia. Listo. Bueno. ¿Sí? Dime. ¿Quién más? Bueno. Listo. Bueno, chicos y chicas, que estén muy bien, que tengan un feliz día y que Dios los bendiga. Entonces, nos estamos... Bueno, profe, estamos bien. igualmente. Ok. Bueno, Gracias, éxito. profesor, que esté Ok. bien. Gracias, Hasta lo luego. mismo. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, que estén muy bien, ¿no? Bendiciones para todos.